Hola amigos, hoy lunes 10 de junio, desde Guadalajara, Jalisco, su sincero y fiel amigo Octavio Rábago les manda un abrazo muy apretado. Este video considero que es el video platinum de todos los videos que he mandado desde hace 2 meses para ponerlos a su consideración en base a mis razonamientos, en base a datos y en base a la lógica. ¿Por qué denomino a este video como un video platinum? Por lo siguiente. Todos debemos de saber la importancia que tiene el Poder Judicial Federal. Y esto quiere decir que todas las controversias que existen en la sociedad, en el fin final, llegan al Poder Judicial Federal para que sea este poder el que decida si se violaron garantías constitucionales, esto es, garantías individuales, si una ley es inconstitucional y si existe el riesgo de que cualquier ciudadano se vea afectado, molestado, privado de sus garantías constitucionales, de la vida, de la libertad, una orden de aprehensión, de sus posesiones y derechos, etc. Artículos que todos ustedes deberían de leer y que pueden ser consultados a hoy en base a la ciencia y la tecnología, simplemente en Internet. Dicho lo anterior, quiero comentarles, como abogado titulado con varios posgrados, maestrías y doctorado, con 39 años de ejercicio profesional, con una amplia experiencia y sapiencia en la rama jurídica, que efectivamente existe una gran y arraigada corrupción. Para esto, tengo que aclararles que en nuestro sistema jurídico existe el Poder Judicial Federal, que es el que otorga los amparos, esto es, jueces de distrito, y los que revisan nuestros juicios, en última instancia, tribunales colegiados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ver que se respete la Constitución. Pero también existen poderes judiciales de los estados que conforman la República Mexicana. Quiero decirles que la gran corrupción que existe y de la cual se quejan y nos quejamos todos los ciudadanos y los propios abogados, existe en los poderes judiciales estatales. Muy diferente a lo que López Obrador quiere hacer, y puede ser que también lo quiera hacer la emperatriz Claudia Sheinbaum, en contra del Poder Judicial de la Federación. Vamos haciendo un parteaguas, vamos bifurcando y ubicando cuál es el real problema de la impartición de justicia para cada uno de los ciudadanos. La corrupción inicia totalmente y de la cual ya estamos hartos en los poderes judiciales de los estados. Esto es, en los jueces de primera instancia de cualquier materia y en las salas del Poder Judicial del estado de cada entidad federativa. Es ahí donde se debe atacar la corrupción. Es ahí donde se debe de revisar los consejos estatales del Poder Judicial, lo que viene siendo el Consejo de la Judicatura Federal. Traduzco: el Consejo General del Poder Judicial es el órgano que vigila y nombra a los jueces de cada estado. Y el Consejo de la Judicatura Federal es el que vigila, supervisa, ordena, da presupuestos y nombra a todos los juzgadores del Poder Judicial Federal. Ahí es en donde está la cloaca y la corrupción en los poderes judiciales. En el Consejo de la Judicatura Federal
y en los consejos del Poder Judicial, en el Consejo General del Poder Judicial del Estado de Jalisco, de Aguascalientes, de Zacatecas, de Chiapas, puesto que esos consejeros son nombrados por los propios partidos políticos, por Morena, por el PRI, por el PAN, por caciques políticos. Y esos consejeros son los que nombran, remueven, vigilan y alcahuetean la corrupción de los jueces que ellos mismos nombraron. Por eso les quiero decir frontalmente, con mi nombre, con mi experiencia y mi sapiencia, de manera objetiva, responsable, en base a datos, a la razón y a la lógica, que más del 90% de la corrupción que los ciudadanos sufrimos en cualquier controversia que tengamos ante el Poder Judicial de los estados, no es culpa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es culpa total de la corrupción que existe en los consejos de la judicatura, en la política de cada estado y de cada entidad federativa. Que quede claro, debemos entender, y los que no son versados en materia jurídica, que hay dos poderes: los poderes judiciales de cada estado y el Poder Judicial Federal. López Obrador, maquiavélicamente, manipulando y abusando de la ignorancia en ciencia jurídica de todos los ciudadanos, está comparando la corrupción de los juzgados, juzgadores y magistrados de las entidades federativas con los jueces de distrito, magistrados de tribunales unitarios, de tribunales colegiados y más aún de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se confundan, no se dejen manipular y entendamos que puede existir y existe corrupción también de magistrados de tribunales colegiados, donde se venden siempre al mejor postor. Pero esta reforma que pretende que se apruebe en el Congreso de la Unión por el mamarracho rufián rascuache de Palacio, no es la vacuna, el antídoto, la medicina o la cirugía para quitar la corrupción en el poder, en alguno de los magistrados del Poder Judicial Federal. Porque un ministro de la Corte es prácticamente imposible que sea corrupto, porque es el más alto nivel en la impartición de justicia en beneficio de toda la población. Insisto, donde está la corrupción, la mega corrupción en la impartición de justicia, es en los jueces y magistrados de cada estado. Esto es, jueces y magistrados del fuero común y no del fuero federal. Por favor, recapaciten, analicen, den ustedes sus propias opiniones y consideraciones, pregunten, lean las garantías individuales que están en la Constitución, que es algo que nos falta mucho a los ciudadanos mexicanos, que nunca tenemos la inquietud de revisar el marco constitucional, que es muy fácil de entender y que con leer los primeros 23 artículos de la Constitución, ustedes sabrán perfectamente cuáles son sus derechos y sus obligaciones y cuáles son las obligaciones de los jueces. Concluyo, la gran cloaca de corrupción que existe en la impartición de justicia se encuentra en cada poder judicial de cada estado de la República y no en el Poder Judicial Federal. Mañana les daré en ciencia jurídica y en base a mi experiencia y mi sapiencia la gran corrupción que existen en las procuradurías, esto es, en las fiscalías estatales. Esa es la mayor cloaca que existe históricamente en nuestro país. Adiós.